me quedo callado porque hoy tengo la grata presencia. Tenemos la grata presencia en Mexiquense a Mónica Bobadilla. Así es, Muy joven, pero abogada penalista. así es. Oye, ¿cómo le hace como abogada penalista? Hay que tener mucho valor para entrarle a esos problemotas tremendos ya en el área penal. Pero bueno, ahorita. Pero aparte de eso, tienes algo muy interesante. Te conozco, te gusta la política, Mucho. eres analista, eres crítica, observadora, interesante. Y sumamos otro detalle, eres una autocrítica de la mujer, Por supuesto. ¿de verdad? Interesante. Me encantó cuando me dijiste, vamos a hacer un programa. Y yo creo que no va a ser uno, vamos a hacer mucho porque hay por ahí sorpresas que vamos a dar. Primeramente, Gracias, Mónica Bobadilla. no, al contrario, licenciado, para mí es un honor estar nuevamente con usted en estas hermosas instalaciones. De verdad, me quedo gratamente agradecida con usted por el espacio. Fíjate, Mónica, te voy a decir algo interesante hoy. Estamos en un momento muy especial, único, creo. Claro. Un hombre como yo que ha vivido tanta experiencia por los años en el ámbito político, hasta el hecho de que en aquella, cuando surge el registro civil con Juárez, pues la mujer era un objeto realmente, una Sí, pieza, con la célebre epístola de Melchor Ocampo. El hecho de que en la Constitución del 17 la mujer no aparecía, que es hasta el 52 que le dan la oportunidad del voto así es. con Ruiz Cortines. Pero me voy a saltar hasta este momento. Y hoy vivimos un momento, una crisis enorme, enorme de la agresión a la mujer. Sí, Antes se daba porque era golpeada en la casa el marido y eran abnegadas, decían, ¿no? claro. Pero ya salió eso. Hay el reclamo y no hay día que no haya una nota roja que una mujer fue agredida, violada, Secuestrada, secuestrada y asesinada. efectivamente. De verdad, Oye, ese es un punto. sí. Pero por otro, en el escenario político, pues ya Uf, tenemos senadoras, diputadas, claro. gobernadoras, y el Estado de México está a punto de vivir un momento interesante, muy interesante, porque por primera vez serán dos mujeres quienes es muy probable que contiendan, que participen como candidatas al gobierno del Estado, que es la maestra Delfina Gómez por la Alianza Morena Verde Ecologista PT, Sí, y la otra es la maestra Alejandra del Moral, que va por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Nueva Alianza. Muy interesante. Sí. Te dejo el panorama, yo ya no voy a opinar. A ver, dime, oriéntame. Pues mire, la verdad a mí me sorprende muchísimo la oportunidad, no, más bien no la oportunidad, más bien lo que nos hemos ganado como mujeres, el hecho de integrarnos ya hacia la política. Las dos mujeres que ahorita están, wow, wow, tantos puntos buenos tienen como puntos a lo mejor negativos. Pero el hecho de que estén paradas eh, en un lugar, tanta gente, el que vengan a decir, yo saco la cara por mi país, por mi gente, por mi municipio, por lo que sea, de verdad es sorprendente, muy admirable de esas mujeres. Interesante, ¿no? Dos mujeres, pero, perdóname, Mónica Bobadilla. Y el otro esquema de que a diario tenemos una agresión a la mujer. De No, verdad eso me parece decepcionante. ¿a qué crees que sea? Yo la verdad lo atribuyo un poco hacia los hombres todavía que son un poco machistas, pero no lo quiero dejar solamente a los hombres. También hay mujeres que agreden mujeres.
Hay mujeres que agreden hombres y cuando las mujeres agreden a los hombres, ahí no pasa nada. Entonces, a mí me gustaría realmente que fuera algo general. Yo te doy, tú me das, en manera de respeto. Yo te protejo, tú me proteges. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué esa alta incidencia de mujer agredida? Oye, nosotros como medio de comunicación es increíble que diario tenemos que estar hablando de mujeres. Y te voy a decir algo muy importante. Hicimos por ahí un documental en donde nuestro querido Ecatepec, que nos quería San Cristóbal, teníamos récord. En un periodo de 2 meses, una joven madre aquí en San Javier la golpeó su marido, estaba embarazada y murió. Aquí nada más en San Javier. A la vuelta a unas cuadras, en el Méndez Arceo, un fraccionamiento, un hombre de 70 años mató a su esposa de verdad, en circunstancias increíbles. ¿Qué pasa? La maestra de inglés, Sí, sí, aquí sí. en San Cristóbal de Catepec, Claro. un hombre drogado, la asesina y la va a tirar rumbo a Cuernavaca. La otra en la Roma, pero finalmente la compañera pareja del asesino, presunto asesino, vinculado a Ecatepec. Y es un tema muy sorprendente ese, realmente el hecho de que el hombre haya ido a dejar el cuerpo y que lo hayan, todavía lo hayan encubierto. ¿Cómo puede ser posible que las autoridades no estén haciendo nada por respaldar a la mujer? Y lo primero que dicen es, se fue de mi casa, ella se fue por su propio pie. Y resulta que 5 minutos después no es así. Que de verdad no me cabe en la cabeza cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a cambiar si las autoridades no están haciendo lo necesario por respaldar nuestra seguridad. Me parece interesante. Fíjate que le voy a pedir a nuestra compañera de cámaras que te enfoque, que te den un close-up. Veo de verdad como en tu rostro se nota ese sentimiento encontrado, güey. Sí, Yo quiero que lo vea la gente que nos está viendo. sí, de El verdad sentimiento encontrado, mi amor. sí, es muy preocupante porque todos tenemos hermanas, todos tenemos madres, todos tenemos una mujer el cual nos preocupa día a día su seguridad. El hecho de que ellas salgan, que nosotras salgamos a las calles y tengamos la inseguridad de a lo mejor ya no regreso a mi casa. ¿Cómo puede ser posible que no voy a regresar a mi casa porque alguien ajeno simplemente nos extrae? Simplemente, eres un objeto, te violo, te desecho. ¿Cómo puede ser posible? Y no vamos lejos. Por ejemplo, el detalle ahorita de Indios Verdes, ¿no? Efectivamente, Se meten al efectivamente. baño, la mamá se queda afuera y desaparece la muchacha. La muchacha es de aquí de Héroes, primera sección de Catepec. Y la encontraron en Nezahualcóyotl. Y según la versión de las autoridades, ya la venían siguiendo desde el Metro Hidalgo. ¿Cuál es la onda? Imagínese, o sea, se supone que en el metro ya hay Guardia Nacional. ¿Cómo puede ser posible que ni siquiera ellos hayan detectado que las estaban siguiendo? ¿Cómo es posible? O sea, estamos en un lugar público, había un paradero de camiones, de gente, ¿cómo es Sí, posible que nadie vio que la yo jalaron? quiero que le tomen a ella, ¿De porque verdad? veo con qué pasión, de verdad, Mónica, ¿cómo podríamos llamar? No enojo. Yo te noto una preocupación por esta Sí, descomposición social que se da, aunque se podría hacer. claro. Por un lado estamos viendo la mujer entrando a política, senadora, diputada. Es muy probable que el Estado de México tengamos una mujer gobernadora por primera vez. Hay dos, no estamos definiendo. Pero por otro lado, el Valle de México y Ecatepec tengamos una incidencia de agresión a la mujer enorme, enorme. Yo no entiendo.
No, y no nada más aquí, sino en todo el país. En todo el país ya se vive tal cual inseguridad. Yo creo que por lo menos el 90% de las mujeres vivimos con cierta incertidumbre si vamos a regresar a casa o lamentablemente ya no. Es más, ya no podemos ni siquiera a veces confiar en nuestra propia familia, ¿no? Hay mujeres que sufren violencia en casa y por no tener a lo mejor el valor, no tener los recursos o simplemente una persona en la que puedas apoyarte y decir, estoy sufriendo esto, tengo un esposo que me maltrata a mis hijos, llega alcoholizado, ¿qué pasa? ¿Realmente qué pasa? Les pegan, las matan, las descuartizan y luego intentan esconder el cuerpo. ¿Qué pasó? Esto está... No, espera, pero mira, imagínate Ecatepec, vámonos. Se nos olvidaba mencionar a Ecatepec, el que llamado monstruo, Monstruo de Ecatepec. monstruo de Ecatepec, que todavía la descuartizaba, preparaba los restos, los guisaba, dizque para darle, perdón, no sé, siento feo decirlo, para los animales. Sí. O el monstruo de Atizapán. Y son personas que cuando les hacen entrevistas no se les ve la culpa. No. De verdad no se les ve la culpa. Yo no sé de verdad hasta dónde vamos a parar porque son tantas personas a lo mejor las que llevan a cabo esas acciones que podría ser nuestro vecino y nosotros no nos estamos dando cuenta. Qué preocupante, de verdad, qué preocupante Qué es preocupante. esto. Demasiado. ¿Qué será? Carencia de una identidad, de sentimientos. Yo creo a lo mejor que es una mezcla de todo. Sobre todo como a lo mejor ciertos hombres dicen, ¿por qué tú vas a tener más poder que yo? ¿Por qué tú a lo mejor sí consigues trabajo, a lo mejor más pagado que el mío? Y eso a muchos hombres les den el orgullo. No, al contrario. La mujer es mal pagada. Mal pagada. Mm, Normalmente ese era el reclamo de que al hombre le pagaban mejor que a la mujer. ¿Eh? pues en estadísticas vemos que la Ya mujer, cambió. exacto, la mujer ya es prácticamente la que trabaja y solventa los gastos. Pero mira, pero bueno, eso sería otro nivel. Normalmente la gente que agrede a la mujer, pues son de bajo nivel, no son... Efectivamente, es a lo que iba. ¿Por qué ese odio, ese rencor? ¿Por qué una mujer va a tener lo que yo no tengo? ¿Por qué una mujer sí consigue trabajo y yo no lo tengo? ¿Qué es lo que hace? Y ahí es cuando empieza la denigración a la mujer. ¿Qué haces? Ahora, fíjate, el problema de la... pareciera que me voy a divagar por hablar de la inseguridad. La solución, por ejemplo, en el metro, la Guardia Nacional, el Ejército. Sí, pero ¿qué beneficios tenemos con atiborrar las cárceles? Tú como penalista lo sabes. ¿Cómo están las cárceles? Bueno, ¿cómo está Chiconautla aquí en Ecatepec? Terrible. Realmente terrible. Todo lleno. Hay personas que ni siquiera saben dónde está la carpeta de investigación. ¿Cómo va a ser posible? Hay personas que tienen que pagar 100,000 pesos, más de 100,000 pesos, por estar seguros allá adentro. Hay mucha gente que sí cometió delitos, pero hay gente que no, que los inculparon. ¿Y qué pasa? Se quedan allá adentro. Entonces, fíjate, ¿qué sería crear un programa serio? De las universidades salen, dirían en términos coloquiales, como aladas de muchachos que estudian psicología. Si el gobierno federal, estatal y municipal hiciera una campaña con todos esos muchachos para concientizar al ser humano, sobre todo a las nuevas generaciones, pues que no, es una actitud fea la que se tiene de concientizar. Hay una distorsión. No sé.
Yo creo que Estoy confundido. sí, realmente es un tema bastante delicado, Delicado. bastante... Híjole. Yo creo que este programa se debería de llevar desde inicios de escuela. Escuela. ¿Por qué? Mira, tenemos el caso de Catepec. Dos casos graves. Efectivamente. El Simón Bolívar. Ese es otro rollo. Una maestra señalada de agredir, que no creo, yo no la conozco personalmente, pero no creo, de haber agredido sexualmente a un niño de 4 años. Pero en la escuela primaria Frida Kahlo de las Américas, un maestro de 70 años acusado de agredir sexualmente a sus alumnos. Es un mundo perdido. Bastante. Era lo que le comentaba. Resulta que ya ni siquiera podemos tener seguridad en nuestro día a día en cosas tan básicas como lo es la escuela. Bueno, aquí viene algo que a quienes nos están viendo, ojalá nos ayuden a meditar la religión. Ojalá que la pudiéramos entender en el buen sentido de la religión. Efectivamente. Yo soy partidario de la religión. Yo creo en la religión. Yo me defiendo como un cristiano teológico. Fundamento mi fe en que estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque también nos encontramos con un fenómeno en la religión, de que los ministros religiosos, católicos, protestantes, como dice, manipulan y te chantajean y a veces pierden el sentido espiritual de lo que es la religión, ¿no? Eso es buscar la tranquilidad. Te quiero, perdón, yo no debo hablar mucho, pero me interesa tu opinión, porque imagínate en tu carácter de penalista. Mira, ¿qué no ves? Realmente es aterrador. Aterrador. A mucha gente pierde la fe en la religión, en Dios, porque ¿dónde está Dios si a mi hija la acaban de descuartizar, desapareció un mes y aparece en otro estado sus desechos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Y yo creo realmente que es un proceso muy fuerte para la familia, un proceso muy fuerte para los abogados, ¿no? Que decimos, ¿cómo es que acaban de asesinar a un niño a su propia madre? ¿No? Por una decepción amorosa. Cada cabeza es un mundo, pero yo de verdad invito a las personas que no pierdan la fe, porque la fe es lo que nos une como personas. Yo te cuido, yo me cuido, todos nos cuidamos. Yo creo que ese es un punto muy bueno. ¿No? Y ahora, y no hemos tocado algo muy grave, que es la proliferación de las drogas. Claro, un mundo muy grande. De verdad, día a día, las drogas, que en muffins, que vamos a venderlo a los niños de la secundaria, ¿no? Ya está de moda. ¿Cómo puede ser posible que en paletas, en cosas de alimento, en cualquier cosa, haya droga? Y no sabemos como Y padres qué están consumiendo ¿sabías que nuestros se hijos. encontró aquí en Ecatepec una casa donde hacían paletas de marihuana? Fíjate. Claro, el pan hecho de marihuana. De verdad hay casos en hospitales donde menores de edad van saliendo de la escuela, ay, voy a comprar un panqué, se lo comen y ya a los 20 minutos están en urgencias, casi muriéndose, sin reaccionar, porque comieron un panqué que después sale en el análisis que tiene droga. Droga. ¿Cómo puede ser posible? Y de verdad, son tan descarados que los venden fuera de las escuelas. ¿Cómo puede ser posible que no haya una seguridad para No, ellos? y qué inmoralidad de los que lo elaboran y de quienes lo venden. Efectivamente, Abusar de la inocencia de un escolar. ¿sí? Imagínense
por no tener los recursos económicos, a lo mejor a mí me alcanza solo para un panecito, lo compro y resulta que el pan tiene droga. ¿Cómo puede ser posible? Mónica Bobadilla. Yo creo que hoy, como dicen los muchachos, el tema está grueso. Definitivamente. Por hablar de términos muy, muy, muy gruesos. Esto nos lleva para anunciar a quienes nos están viendo. Estoy convocando a la abogada, a Mónica Bobadilla, como abogada penalista, como analista política, apasionada de la política y de los análisis de la vida social, de que pues abramos ya un programa en donde vamos a invitar a personalidades que vengan, inclusive la misma sociedad, ¿no? Claro, las puertas están Vengan, abiertas, por supuesto. vengan y vean y planteen su problema. Creo que es importante, miren, mucha gente, y lo digo con respeto, acusamos, señalamos y le echamos la culpa a las autoridades, desde el federal, estatal y municipal, del problema que se vive. Pero poco reverimos cómo está conformada nuestra célula familiar. Porque de ahí viene. Claro. El presidente de la República, el gobernador o el presidente municipal, pues no sabe de la vida privada interna de tu núcleo familiar. Efectivamente. Cómo te comportas, qué es lo que te haces en tu casa, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tu esposa. Y creo que allí debe estar el punto clave, ¿no? Sí. La célula familiar. Porque dicen los psicólogos, creo que los niños, los bebés, el ser humano, de los 0 a los 8 años, es cuando tiene la mayor capacidad de retener lo que ven. Absorción de información. Información. Efectivamente. Entonces, pues, ¿qué será? No, yo no, ahora sí dijo una vez una señora medio extraña, dice, mi cabeza da vueltas. Y yo hoy digo, pues todo lo que hemos platicado ahorita es grave. Mucho, muy grave. De verdad, yo empezaría por un programa donde ayudaran a los niños, efectivamente desde el kinder, toda la absorción de información, a empezar nuevamente con los valores que ya realmente los hemos perdido como seres humanos. Por algo se vive así día a día. No, de verdad, ¿eh? Yo como cristiano, en cada momento que puedo, sí elevo mi oración. Y pido, Señor, si ayúdanos a hacer algo para que en esta sociedad pues reencauce el camino. ¿A dónde vamos a terminar? Sí, es muy preocupante. Muy preocupante. La inseguridad. Mónica Bobadilla, abogada, penalista, política, analista, pero más que nada un ser humano preocupado por sus semejantes, por la sociedad. El reto. Vamos a armar ya tus programas. Para mí va a ser un placer. Gracias. Ecatepense. 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 A muchísimo orgullo. Ecatepunga, no. Ecatepunga. Ecatepec. Lo que pasa es que nos sentimos, yo soy de Veracruz, de Minatitlán, pero yo me siento de San Cristóbal, Ecatepec, y con mucho orgullo. Ecatepec, para quienes no saben, critican, aquí estuvo, fue sacrificado y ultrajado quien realmente creó las bases de este país, Efectivamente. que fue Morelos. Efectivamente. Ojalá la gente conociera, vamos a ver un día un programa de lo que es el Sentimientos de la Nación, donde Morelos es un hombre de un gran pensador ideológico Claro. y hasta estratega militar también. Sí. Y aquí fue sacrificado. Aquí fue sacrificado. Aquí en Ecatepec, digo, con respeto a la religión católica, en
Tulpetlac tenemos el espacio de la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, hay muchas cosas que en la historia de Ecatepec tiene. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y espero muy pronto volver a estar Yo con también. ustedes. Gracias. Gracias, ¿Nombre? gracias, mexiquense. Mi nombre, Mónica Bobadilla. Mónica Bobadilla. Yo, Juan Manuel Padrón Lara, mexiquense, gracias, Dios les bendiga.